Buenos días, jóvenes. A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros. ¿Qué fecha es hoy, jóvenes? ¿Es 20? 21, dice. 21, ¿no? Miércoles 21, sí. Para la lista tenemos que actualizar nuestras listas. Unos minutitos más para que terminen de ingresar todos jóvenes, para empezar la clase. A ver, mientras ingresan sus compañeros, vamos a llamar lista y los que ingresen un poco tarde los vamos a actualizar al finalizar la clase o al finalizar este Zoom, ¿ya? Ya, a ver, ¿quiénes estamos? Michelle está. Presente, Licen. Ya. Paul Vázquez. Paul está. Vázquez. Presente, Lice, presente. Ya, está bien. Presente. Ya. Buen día, Lisa. Buen día, joven. Brisel Arispe. Brisel está. Brisel está. Kevin Valderrama. Kevin Valderrama está. Hola. Erwin Caberos. Presente. Ya. Paola Camacho. Presente, Lice. Ya. Helen Coaguira. Helen está. Presente, Lice. Joaquira, presente. Ya. Melvi Argueta. Melvi está. Eliana Escobar. Presente, dice Margueta. Ya, está Eliana bien. Escobar, presente, Lice. Eliana Ya. Escobar. Ah, ya. Aileen Figueredo. Alexis Derek. Alexis. Presente, Lisa. Ya. Presente. Ya, está bien. Kevin Franco. Presente, Lice. Ya. Reina Huanca. Presente, licenciado. Ya. Ya. Joel James Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Araceli Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Joel Jiménez. Joel Jiménez está. Natalie López. Presente, Lice. Ya. Gonzalo Joan. Gonzalo Joan. Presente, Ya. licenciado. Ya, está bien. Noemi. Noemi Mamani. Noemi está. No entró todavía. Giovanna Marquina. Giovanna Marquina.
Maribel Rojas. Presente, licenciado. Ya. Limber Santana. Presente, Lice. Ya. Yasmín Sonero. Presente, lice. Ya. Jeffrey Subirana. Jeffrey está. Presente, Lice. Ya. José Luis Starkey. Cintia Toledo. Cintia todavía no entró. Cintia Toledo, ¿no? Sí, presente. Ya. Rosa Iselda. Rosa Iselda. Presente, lice. Ya. Presente, lice. Dafne Trujillo. Presente, lice. Ya. Yesenia Vázquez o Velázquez diré. Presente, lice. Ya. Kevin Vázquez. Kevin está. Neida. Presente, lice. Ya. Luis Antonio. Luis Antonio. Presente, Lice. Ya. Hay algunos que siguen ingresando. Gisela Ceballos. Gisela está. Marisol Choque. Presente, lice. Ya. Dara Coca. Presente, licenciado. Ya. Gonzalo Valderrama. Gonzalo Valderrama está. Presente, licenciado, presente. Ya. Bismar Aguayo. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Presente. Ya. Denilson Pinto. Denilson está. Jonathan Chungara. Presente, Lice. Ya. ¿Alguien que ha ingresado tarde, jóvenes? Lice, yo, Ceballos. Ya, Ceballos, un segundito. Como un pajarito. Ceballos, ya. ¿Quién más? Yo, lice. Dígame su nombre. Arispe. Valderrama, Lice. Valderrama, Lice. Valderrama. Ya, Valderrama Arias. ya. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya me anotó, lice. Arispe. Arispe. Ya, está bien. Sí, anoté. ¿Quién más? Bien. Vamos a- licenciado. ¿Qué es tu nombre? Jiménez Pavón, Jiménez, ya, Jiménez. Ya, Joel, ¿no? Listo. ¿Quién más? Bien. Cualquier cosa me dicen al final, ¿sí? Para los que han ingresado porque hay algunos que siguen ingresando. Bien, a ver. Hasta la última clase habíamos hecho fuerzas de mercado, ¿sí? Que habíamos visto demanda, oferta, precio de equilibrio, equilibrio analíticamente, equilibrio gráficamente, podíamos haber identificado, incluso habíamos identificado los equilibrios en la tabla, ¿no es cierto? 3 formas de identificar los equilibrios. Ese tema, jóvenes, lo vamos a volver, me imagino que para el examen final vamos a dar de esa parte también. Vamos a ver, porque ya les había dicho que ese tema de fuerzas de mercado o mecanismos de mercado era sumamente importante para el próximo semestre, ¿no es cierto? Para cuando vayamos a hacer la parte de microeconomía, que es una materia, les había comentado, ¿no? Entonces, eso es el primer tema de microeconomía
que lo haríamos el próximo semestre. ¿Sí? Conmigo vamos a cursar también microeconomía. Y vamos a hacer vamos a profundizar esa parte de fuerzas de mercado, que son lo que son demandas, ofertas, demandas de mercado, ofertas de mercado, equilibrio, desplazamiento de la demanda. Vamos a profundizar en microeconomía el próximo. Por eso su importancia de ese tema que hemos hecho, hemos dado hasta el tercer parcial, ¿no es cierto? Bien, pero vamos a ver al final también si podemos retocar nuevamente eso. Como el examen final, yo les había dicho que vamos a ver como son 8 o 9 capítulos, creo, vamos a consensuar para tratar de dar algunas partes teóricas de algunos temas y algunas partes prácticas de algunos otros temas, ¿sí? Y les voy a decir qué es lo que no entraría al examen final, ¿no? Porque de 8 capítulos es largo, ¿no es cierto? Entonces yo les voy faltando unas 2 semanas antes de que termine el semestre, os voy a decir, bueno, al final entra de esta parte, la parte teórica, de esta parte toda la parte práctica, ¿no es cierto? Para no cargar mucho, ¿no? Lo que se considera importante para que hagamos microeconomía el próximo semestre, ¿ya? Bien, les había dicho que el próximo semestre vamos a ver teoría de la empresa también, pero esto es un poco teórico esta parte, organización y finanzas de la empresa, ¿sí? Es un tema nuevo y esta parte un poquito vamos a hablar de las empresas, ¿sí? Entonces, también eso en microeconomía vamos a ver, porque ¿quiénes son que la parte de la oferta, jóvenes? La parte de la oferta, ¿desde qué perspectiva se analiza? Desde la perspectiva del empresario, ¿no? La oferta. ¿Quiénes producen los diferentes bienes y servicios? ¿Quiénes son? Por supuesto, los empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios producen los diferentes bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los consumidores, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los consumidores? Los demandantes, ¿sí? Entonces, por eso vamos a estudiar, vamos a volver a hacer es un tema siempre, teoría después de hacer fuerzas de mercado, como el primer tema, vamos a entrar a profundizar más incluso esa parte de la demanda, porque vamos a ver la teoría del consumidor. Es un tema exclusivo, ¿no? ¿Sí? La utilidad, todo eso vamos a ver de los consumidores, el nivel de satisfacción, ¿sí? Y otro tema 3 en la materia de microeconomía es la empresa justamente, teoría de la empresa. O sea, aparte del primer capítulo, que vamos a ver demanda-oferta, vamos a ver también la parte de todos los consumidores, vale decir demanda, y otro tema, todos los empresarios, vale decir oferta, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de estos temas que estamos viendo como parte introductoria de lo que vamos a ver el próximo semestre en microeconomía, ¿sí? Entonces, tiene su importancia, sí, esta parte. En esta parte de economía general, todos estamos viendo la parte de microeconomía. Y la otra parte vamos a ver de macroeconomía, ¿no es cierto? Variables macroeconómicas, sí, producción, vamos a ver esa parte. Sí, al final vamos a ver en esta materia un poco de economía política, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué habían sido las empresas? Son instituciones u organizaciones, eso estamos hablando en esa parte teórica, que están destinadas o que producen bienes y servicios, ¿no? Utilizando, por supuesto, utilizando factores de producción, ¿sí? Entonces, para producir cualquier bien, una empresa necesita los factores de producción y hemos visto muchísimos de estos factores de producción, ¿no es cierto? Que son recursos naturales, el capital, el dinero fundamental, ¿no? Las finanzas, la parte final, cómo nos vamos a financiar para conformar una empresa. Sí, el dinero es importantísimo, el capital. Sí, también el otro factor de producción era el trabajo, ¿no? Tenemos que saber intercalar esos 3 factores, interrelacionar esos 3 factores de producción para que el empresario tenga beneficios, ¿cierto? O maximice su beneficio. Entonces, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Que es una organización formal, por supuesto, formal. Después vamos a ver más adelante dónde tiene que estar inscrito una empresa para que tenga legalidad, ¿sí? Su funcionamiento, ¿ya? Entonces, es una organización formal.
¿Ya? Entonces, el tamaño de cada departamento de las empresas depende de las necesidades de la empresa, ¿no? Cuanto más grandes son las empresas, tienen áreas. Las empresas están conformadas por áreas, jóvenes, ¿sí? No son empresas, bueno, ya las empresas un poquito grandes estamos hablando, ¿no? Porque hay empresas relativamente pequeñas, como son las pequeñas y medianas empresas, que a veces contratan, ¿no? Personal, otras instituciones de afuera para que se los vean la parte de financiación, la parte de producción, ¿sí? Pero empresas un poquito más grandes, cuya producción es más grande, tienen departamentos, ¿no es cierto? Está conformado por departamentos, ¿sí? Entonces, hay áreas, ¿sí? Una de las áreas, aquí estamos explicando, es el área comercial, ¿no es cierto? Que es sumamente importante el área comercial, ¿no? Es la que va a comercializar los diferentes, del bien que va a producir la empresa, ¿no? Es sumamente importante. El área comercial tiene su importancia, digamos, tiene un papel destacado, ¿sí? En detectar qué necesidades tiene la población, ¿no es cierto? ¿Qué necesidades tienen los consumidores? ¿Sí? Entonces, para producir a mayor o menor escala y a qué precios además, ¿no? Entonces, cuando uno va a constituir una empresa, el área comercial es sumamente importante, ¿no es cierto? Entonces, diseña el área comercial políticas de marketing, ¿sí? Marketing ya habíamos visto en alguna, creo que no me recuerdo, en el tema 2 creo que era, es una marketing, publicidad y marketing, jóvenes, es una carrera que tenemos en la universidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay diferentes formas. Marketing significa mercadear, mercadeo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a promocionar nuestro producto? ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestro producto? ¿Cómo vamos a hacer llegar nuestro producto al mercado? ¿Sí? ¿Qué tipo de publicidad vamos a utilizar para difundir nuestro producto que estamos, o nuestro bien que estamos produciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hoy en día, más en estas épocas, la parte del Internet es sumamente importante, ¿no? Ya había comentado, creo, una de las clases, ¿sí? Cuando uno está viendo alguna noticia, alguna cosa por celular, claro, por celular, entonces entra a leer alguna noticia, un diario, algo, y pum, le aparece una publicidad, ¿sí? Sin que nosotros tengamos que pedir, automáticamente dura 12 segundos, 9 segundos, 10 segundos dura esa publicidad, pero ya prácticamente nos están imponiendo, ¿no es cierto?, una publicidad. Para leer nuestra noticia que nos ha interesado, ¿sí? Primero tenemos que ver esa publicidad que nos están poniendo. Claro, no son largas esas publicidades, son bien cortitas. Claro, si fuese largo yo me salgo y ya no leo la noticia esa que yo he abierto para leer, ¿sí? Para enterarme de algo, ¿no es cierto? Entonces son bien cortitas esas publicidades que son los relámpagos, esas publicidades, pero que nos están metiendo, ¿no es cierto? Entonces, tantas formas de hacer publicidad hoy en día con la parte virtual y las redes sociales más, ¿no? Entonces, que las empresas están optando por eso ahora, ¿no? Para hacer publicidad de esa forma. Claro, las publicidades ya no se hacen en las calles, ¿sí? Repartiendo panfletos, esas cosas. Ahora las publicidades se hacen de forma virtual, ¿no es cierto? Entonces, ahí la importancia del área comercial que tiene que tener una determinada empresa, ¿sí? La otra área que es sumamente importante, el área de producción, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se van a aprovisionar de materias primas? ¿Sí? ¿Cómo van a ser los procesos productivos? ¿Sí? ¿Qué tipo de maquinaria vamos a utilizar? ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no es cierto? El área productiva. ¿Cómo vamos a financiar la adquisición de los diferentes, de las diferentes materias primas, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo va a estar conformado? ¿Qué tipo de personal vamos a contar, calificado o no calificado, para los procesos productivos? Entonces, el área de producción también es sumamente importante en la conformación de una empresa, ¿no es cierto? Tiene que tener su departamento de producción, su área. Bueno, después vamos a ver cómo están conformadas las empresas en unos organigramas que les tengo ahí, ¿sí?
Entonces, seguramente que estas áreas tienen sus jefes, el jefe de comercialización, el gerente comercial, el gerente de producción, ¿no es cierto? Tienen sus cabezas estos, ¿sí? Entonces, esas personas después vamos a ver esto, son líderes que hacen que funcione de la mejor manera posible en este caso, un proceso productivo, ¿no es cierto? Esa es otra área importante que tiene una empresa, ¿sí? El otro, el área de inversión y financiación, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a captar los fondos para financiar nuestros procesos productivos, prácticamente el funcionamiento en sí de la empresa, ¿sí? ¿Cómo vamos a captar esos fondos? ¿Cómo nos vamos a financiar esos fondos? ¿Sí? Para hacer, por supuesto, las inversiones, ¿no es cierto? ¿No? Tengo que financiar, si me voy a financiar por créditos bancarios, si el gobierno está dando algunos créditos para fomentar a la empresa, para fomentar la producción, ¿no es cierto? Ahora con esta crisis el gobierno principalmente a las pequeñas y medianas empresas están incentivando, ¿no es cierto?, con créditos blandos y a largo plazo, ¿no es cierto?, las tasas de interés bien bajas. ¿Sí? Justamente para que hagan inversión y no hagan y empiezan a despedir a los trabajadores, ¿no es cierto? Porque hay crisis, ¿no? No solo es crisis aquí en el país, sino es a nivel global esta crisis, ¿no es cierto? Muchas empresas están quebrando, están despidiendo a sus trabajadores porque no hay, la producción ha bajado, ¿no es cierto? Sí, la demanda de los diferentes bienes ha bajado considerablemente, la población ha quedado sin dinero, ¿no es cierto? No sale a trabajar. Entonces, por eso es que a veces los gobiernos incentivan la demanda, dando bonos, por ejemplo, ¿no es cierto? Todos estos bonos que da el gobierno, ¿sí? Es para incentivar un poco la demanda, ¿sí? Para que las personas empiezan a adquirir los diferentes bienes de las instituciones, ¿no es cierto? ¿Sí? De las empresas. Entonces incentivan la demanda, ¿no? Dan dinero a la población con que es dar un bono, ¿no? El bono, hay diferentes bonos que han dado en esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces justamente es para eso, para incentivar la demanda, ¿sí? Y las personas puedan adquirir los bienes de las empresas, que éstas se reactiven, ¿no es cierto? Y no haya las tasas de desempleo sean altas. Pero ha habido muchas empresas que han cerrado, ¿sí? Han cerrado sus puertas. ¿Ya? Entonces, el área de financiación para hacer inversiones es importante. ¿Ya? Bien, porque las empresas tienen que tener presupuesto. Usted seguramente hay una materia de presupuestos, creo, ¿no? Las empresas tienen que tener presupuestos para todos sus procesos productivos, ¿sí? Un presupuesto tiene la empresa. Dice que con esto yo voy a producir estos bienes, ¿no? Es un área, entonces, esta es un departamento, una área, digamos, sumamente importante, ¿ya? Después estamos el área de los recursos humanos, ¿sí? ¿Sí? El área del departamento del personal, antes se llamaba, ¿no? El departamento de personal. El área de recursos humanos ahora se llama, ¿no es cierto? Donde se seleccionan los trabajadores que se van a contratar, ¿no es cierto? ¿No? Se gestiona toda la documentación de los trabajadores, como toda la parte del trabajador, ¿sí? La forma de motivar, forma de formación, formar a sus trabajadores, ¿no es cierto? Para que sus propios procesos productivos sean más eficientes y sean más eficaces, ¿no es cierto? Hay muchas empresas por supuesto, empresas grandes que a sus trabajadores les instruyen, ¿no es cierto? Hacen becas, les mandan a que se especialicen, digamos, en algunas cosas, ¿no? Sus trabajadores. Entonces están en constante formación. Algunos son empresas grandes, ¿no es cierto? Entonces el área de los recursos humanos es el área que trata, digamos, con los trabajadores, ¿sí? Contratar trabajadores, llevar trabajadores de una sección a otra sección, dependiendo de los casos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay otras áreas también, ¿no? Estamos viendo las más importantes, ¿no es cierto? Estas áreas
que tienen una determinada empresa, ¿sí? Bien, lo que les decía, ¿no? Estas hay unas pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En algunos casos no son tan grandes, no son tan ampulosas como estas grandes empresas donde tienen los diferentes departamentos y las diferentes áreas, ¿no? Entonces, estas empresas pequeñas y medianas que funcionan en nuestro país, ¿sí? Pymes se llaman, pequeñas y medianas empresas, contratan, son instituciones, contratan que ayudan con las tareas justamente de financiación, manejan la parte contable, manejan la parte, hay asesores jurídicos, ¿no es cierto? Aquí también no tenemos el departamento de asesoría jurídica, ¿no es cierto? Sí, en las instituciones grandes tienen asesores jurídicos, tienen abogados, ¿no es cierto? Claro, hay muchas empresas grandes que tienen un asesoramiento jurídico y tienen contratados abogados que tratan los diferentes, digamos, cómo van digamos, la parte legal, cómo van a establecer, digamos, en la empresa, ¿no es cierto? Entonces hay especialistas, ¿ya? Entonces estas pymes, estas pequeñas y medianas empresas, no son tan grandes como estas que tienen departamentos y contratan, ¿no? A otras gestoras contratan para que justamente se las vea su área de contabilidad. Aquí tampoco estamos poniendo el área de contabilidad, ¿no es cierto? Sí, hay áreas de contabilidad, donde están los contadores, los ingenieros financieros, ¿sí? Entonces, hay las pequeñas y medianas empresas contratan, ¿sí? A otras instituciones para que se les pueda manejar incluso la parte del marketing, ¿no es cierto? Sí, el mercadeo, se les hace publicidad, ¿ya? Bien. Lo que les decía hace rato, hay diferentes organigramas. ¿Cómo están constituidas las empresas? ¿Cuál es el organigrama, ¿sí? De una institución, o cómo está estructurada, si quieren, una empresa, ¿no es cierto? Entonces, siempre las empresas tienen sus organigramas, ¿no? Cómo está distribuida la empresa, por supuesto, en orden jerárquico, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de organigrama que es vertical. Y está en orden jerárquico, seguramente aquí está el gerente general al principio. Por lo general, cuando son empresas, son los propietarios, ¿no es cierto? O los socios que están aquí arriba, ¿no es cierto? Sí, los propietarios de la empresa, que es por lo general, ¿no es cierto? Él es el gerente general, el propietario de la empresa. Pero en algunos casos, ¿no? Contratan a gerentes, ¿no? Para que manejen las empresas, ¿no? Entonces, esto está en orden jerárquico, ¿no es cierto? Seguramente aquí estarán los jefes justamente de esto, lo que hablábamos de cosas, ¿no? Un jefe comercial, ¿sí? Un jefe comercial, un jefe de producción, un jefe del departamento, no sé, de comercialización, el área jurídica, ¿sí? En un solo nivel, ¿sí? Y de este jefe de producción, de comercialización, hay otros, ¿no es cierto? Los capataces, digamos, ¿sí? Las personas, los técnicos, los ingenieros, ¿no? Entonces, este es un organigrama vertical. Muestra, por supuesto, con jerarquías, ¿no es cierto? Es parecido a una pirámide, ¿no? El que manda, el gerente general está siempre arriba, ¿sí? Y de ahí empiezan digamos, a distribuirse los demás departamentos o los demás jefes de producción, jefe de comercialización, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos depende, ¿no es cierto? Por ejemplo, este trabajador, este ingeniero que está aquí abajo de producción, no entra en contacto directo con el gerente, sino con su jefe de producción, ¿no es cierto? Por eso se dice que es orden jerárquico, porque este jefe de producción depende del gerente general, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este jefe de producción tiene también sus subordinados, si quieren esa palabra, ¿no es cierto? Que son los trabajadores, pueden ser, ¿ya? Entonces, esto es un organigrama. Siempre las empresas tienen organigramas, cómo están constituidos de acuerdo al orden jerárquico, ¿no es cierto? Una empresa. ¿Ya a qué niveles? Son niveles, esto es un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hay niveles siempre, ¿ya? También tenemos esta forma de organigrama vertical, ¿no? Que es similar a esto, ¿sí? El gerente general
todos estos jefes de producción, comercialización van a depender, digamos, del gerente general, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estos a su vez tienen las diferentes otras áreas, ¿no? De los trabajadores, de los capataces, de los técnicos superiores, ¿no es cierto? Entonces, todos estos dependen de este segundo nivel, si quieren, ¿no? En orden jerárquico. Entonces, esto es de izquierda a derecha. O tenemos este organigrama circular, ¿no? El que manda, el gerente general, siempre está aquí al centro, ¿no? Y de esta gerencia general dependen estos otros departamentos que pueden ser, ¿no? Que están más hacia afuera, ¿sí? Entonces, siempre el cargo principal está en el centro, ¿no? Aquí el cargo principal, el gerente, el presidente, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí van, según la importancia, van a aparecer otros departamentos, otras áreas, si quieren, ¿sí? Pero siempre van a depender del centro, ¿no es cierto? Entonces, esto es un organigrama circular, ¿ya? Entonces, siempre, joven, siempre las empresas están estructuradas, ¿sí? De acuerdo a niveles de jerarquía, ¿sí? Siempre. Todas las empresas tienen, por supuesto, empresas grandes, ¿no es cierto? Tienen niveles de jerarquía, ¿no? En cualquier institución, en la misma, en nuestra universidad, ¿no es cierto? Nuestra universidad tiene orden de jerarquía, ¿no es cierto? Seguramente estará el rector, ¿no es cierto? Arriba, en todas las instituciones de educación superior, hay, ¿no es cierto? Está organizado en orden jerárquico, estará el rector. ¿Sí? A partir del rector estarán el director académico, ¿sí? El director académico, el jefe, no sé, el director de la parte de contabilidad, de la parte de personal, ¿no? Del director académico seguramente estarán los coordinadores, ¿no es cierto? En algunos casos cada coordinador tiene la persona que le colabora, ¿no es cierto? Eso vemos en la universidad, ¿no? Entonces, cualquier institución tiene sus organigramas, están conformados por organigramas, ¿ya? Bien, a ver, las finanzas, porque el título de este tema es Organización y Finanzas, Producción de la Empresa, después vamos a ver al final de esto, ¿no? Las finanzas de las empresas, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado hace rato, dentro siempre de una estructura de una empresa, tiene que haber una administración efectiva del dinero, ¿no es cierto? Es importante el dinero, el capital, porque las instituciones, ya hemos dicho, se tienen que financiar, ¿sí? Tienen que financiarse para hacer inversiones, ¿no es cierto? Y administrar esos recursos es sumamente vital, ¿sí? Para todo funcionamiento de una empresa. Es sumamente vital para el funcionamiento de una empresa. Administración efectiva del dinero es importante, es clave en esto, ¿sí? En toda empresa, ¿no? Entonces, permite tener un panorama bastante cercano a la realidad que tiene el negocio, la empresa, ¿no? Entonces, es una herramienta fundamental el administrar el dinero, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿no es cierto? Es importante la administración. Entonces, el financiar el dinero para constituir una empresa nueva, si quiere, porque también puede haber financiamientos de recursos de dinero, ¿sí? Para agrandar una empresa, ¿no es cierto? Para que sea más grande la empresa, para aumentar, digamos, los niveles de producción. Tendrá que contratar más personal, comprar más materia prima, ¿sí? Entonces, esa financiación, ese dinero se tiene que administrar de forma adecuada, ¿no es cierto? Porque de ahí va a salir usted sabe, ¿no? Seguramente en algún lado van a ver, en la misma contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se gasta y todo lo que ingresa. Todo lo que se gasta en producir el bien y todo el ingreso, ¿sí? ¿No? Los costos, tiene que cubrir los costos y tiene que tener una ganancia, porque ya habíamos hablado mucho. Las empresas la lógica de la empresa es la ganancia, ¿no es cierto? Ganar dinero.
Y además maximizar esa ganancia, maximizar el beneficio de la empresa. Después más adelante vamos a ver esto de la maximización, incluso en esto, cuando vayamos a ver la teoría de la empresa en microeconomía, vamos a ver la maximización que tiene, siempre las empresas tratan de maximizar su beneficio y hay diferentes formas de maximizar. Hay algunos que atacan por el lado de los costos, tratan de reducir sus costos de producción, ¿no es cierto? Sí, y para maximizar su beneficio justamente, ¿no es cierto? Entonces la lógica del empresario siempre, la lógica del empresario es la ganancia, no hay otro, ¿no es cierto? Creo que habíamos comentado alguna vez que hay una crítica al capitalismo que hace un economista, un filósofo, un economista, Carlos Marx, sí, eso en el marxismo hay 3 libros, eso hacen leer economía política. Entonces hace una crítica al capitalismo donde dice que el empresario genera plusvalía, dice, ¿no? Hemos hablado de ese término de plusvalía, genera plusvalía. ¿Y qué es eso para esa filosofía que tiene, ¿no? Carlos Marx dice genera plusvalía. ¿Y qué es esa plusvalía? Es el trabajo excedentario, ¿sí? No remunerado por el empresario hacia el trabajador. ¿Qué significa? Que en vez de trabajar las 8 horas que son por ley, por norma, las 8 horas, por decir, trabajan 3 horas más. No trabajan 8, no trabajan 12 horas o 4 horas más. Y de esas 4 horas excedentarias que trabaja, no es remunerado, dice, ¿no? Entonces, por eso, para ellos hay un término de el trabajador genera plusvalía. ¿Sí? Y por lo tanto, sí, de esas, en vez de trabajar 8 horas, les hacen trabajar 2 horas más o 3 horas más. Entonces, a eso llaman plusvalía, trabajo excedentario no remunerado. Es el concepto de plusvalía. Entonces, hay explotación, dice, ¿no? Ahí aparece ese término de explotación. Se está explotando al trabajador, ¿no? Ya hacen una crítica al sistema, al capitalismo, ¿sí? Argumentando, por supuesto, otras cosas más. Pero el trabajador dice, no, pues no generamos plusvalía, sí generamos ganancia. Claro, generamos ganancia porque nosotros invertimos nuestro capital, nuestro dinero en los procesos productivos y tenemos que tener ganancia, ¿no es cierto? Y es lógico, ¿no es cierto? ¿Qué persona va a ir a invertir, va a ir a producir bienes para vender y no va a tener ganancias? Nadie, ¿no es cierto? Entonces siempre el empresario, la lógica del empresario es la ganancia, ¿sí? La ganancia, tener réditos, ¿no es cierto? Porque puede haber en estas épocas de crisis, a veces los empresarios no van a cubrir ni sus costos de producción, ¿no? Y nunca van a trabajar a pérdida. Entonces, a trabajar a pérdida cierran las empresas, ¿no es cierto? Cierran las empresas. Porque no cubren mis costos de producción. ¿Ya? Bien, vamos a profundizar un poquito más esto de las finanzas de las empresas jóvenes en el próximo Zoom. ¿Ya? En el próximo Zoom vamos a un poquito más adentrarnos, digamos, a esta parte de las empresas. ¿Ya? Entonces, unos minutitos más porque se nos va a cortar, tenemos menos de 1 minuto. Se nos va a cortar el Zoom. Me esperan 1 minutito, por favor, que grabe este Zoom. Dependiendo cómo esté la velocidad del internet, a veces grabas rápido, a veces tarda un poquito, pero les mando después, ¿ya? Les mando después el nuevo link para reingresar. ¿Ya, jóvenes? Está bien, Lice. Hasta dentro de un momentito, por favor. Nos vemos dentro de un momento.